Vive la música, la historia y artistas del rock clásico en Rockex, un espacio dedicado al análisis y discusión sobre álbumes que marcaron el género. Muy buenas tardes, escuchan Rockex, con ustedes David Hernández y Juan Pablo Flores. Esta tarde vamos a hablar de un álbum un poco muy psicodélico, ¿no? claro, muy importante para la historia del rock, a lo que está dedicado este programa, a discutir álbumes que marcaron como la mentalidad, el imaginario colectivo de este movimiento del rock and roll que viene desde los 50, desde los 60. Y este álbum en particular es de esos primeros álbumes que marcaron, definieron cómo sería el sonido en los años posteriores, y también a nivel de voces es también muy importante. Exacto, porque este álbum tiene una estrella vocal muy importante. Entonces, ¿de qué álbum estamos hablando, David? Estamos hablando del álbum Cheap Thrills, o sea, ¿cómo se le diría? Como emociones así baratas, emociones exacto. Baratas. De la banda Big Brother and the Holding Company, pero la cantante estrella era Janis Joplin, la icónica Janis Joplin. Sí, es más conocida que el grupo como tal. Obviamente, porque uno dice Big Brother and the Holding Company es algo muy largo y que nadie lo conoce exactamente, pero muchas canciones son icónicas y especialmente en este álbum, entonces por eso lo estamos cubriendo. Claro. El álbum es de 1968 y es el segundo álbum de estudio de esta banda de blues, rock y de rock psicodélico. Entonces es Big Brother and the Holding Company. ¿Esto cómo se traduce? Como el gran hermano y la compañía que limitada, lo sostiene. como compañía limitada, exacto. Sí, algo así. Fue su último álbum con Janis Joplin como cantante principal. Ellos tuvieron un álbum antes que es el álbum epónimo, el mismo nombre de la banda. Exacto, que no contaba con Janis Joplin. No, sí contaba con Janis Joplin, pero era diferente. Bueno. Era diferente el estilo. En cambio, en este Cheap Thrills el estilo cambió bastante. Por el productor John Simon. Claro, por el productor John Simon, que incorporó grabaciones de ruido de público para que diera la impresión de que era un álbum en vivo. Y posteriormente estuvo muchos años confundido por ser un álbum en vivo. Exacto, de hecho pues la canción final, la versión de Ball and Chain, ha sido grabada en vivo y pues hay videos y grabaciones de eso porque siempre tuvo un sonido muy crudo, muy en vivo, claro, como lo hacían muchas bandas de los 60. Sí, y es la única canción que aparece en el disco que es de verdad en vivo, que sí fue grabado, y ni siquiera es en donde dice que es la portada. La portada dice que se grabó en el auditorio Fillmore East. En cambio, la canción realmente fue grabada en el Winterland Ballroom en San Francisco. Exacto, San Francisco, que era muy importante, era una ciudad como central para la escena hippie de los 60. Sí, el Flower Power. Y la bahía se llamaba The Bay, entonces era muy importante. Entonces pues con esto vamos a iniciar. Ahora vamos a escuchar la canción estrella del álbum, ¿no? Para mí. Sí, Piece of My Heart, que es la que están escuchando en el fondo. Muy conocida y está casi siempre acreditada a Janis Joplin, a pesar de que es un cover de la hermana de Aretha Franklin. Erma Franklin es que llama. Exacto, Erma Franklin, muy bien. Entonces pues escucharemos el soul y todo el poder de la voz de Janis Joplin y The Big Brother and the Holding Company con su rock. Dando contexto a la música. Regresamos. Ahora vamos a hablar un poco. Acaban de escuchar la canción Piece of My Heart, que es el gran éxito del álbum. Que la tienen al fondo y pues de hecho escucharon toda la atmósfera que tiene la voz y la guitarra y todo. Sí, una atmósfera muy psicodélica y se nota que es de los 60, pero al mismo tiempo es como no ha envejecido mucho. O sea, exacto, se siente muy vibrante y tiene todo el soul y también, como digo, siempre muy rock and roll. Claro, muy rock and roll. Ahora vamos a hablar un poco del contexto del álbum y a qué me refiero con esto. Vamos a hablar de algunos de los álbumes que salieron al mismo tiempo que este, para entender cuál era la escena musical que rodeó la elaboración del álbum a nivel anglo, más que nada, del rock y el soul y el pop que estaba saliendo en ese entonces. Entonces vamos a mirar algunos de los álbumes. Exacto, entonces por ejemplo podemos hablar de que en 1968 The Doors sacaron su último álbum, Waiting for the Sun. Sí, es el último que sacaron porque después de esto Jim Morrison entraría en crisis y moriría. Pero sí, también lo menciono porque Jim Morrison es también una estrella y un ícono de la escena hippie, también de California, como lo era Janis Joplin y lo era Big Brother and the Holding Company.
Claro, y un dato curioso, nosotros la vez pasada y esta vez hablamos de 3 miembros de una cosa que llama el Club de los 27. Exacto, que son los artistas que mueren a los 27 años, usualmente por culpa de las drogas. Sí, por sobredosis. Entonces 4 artistas murieron en lapso de como ¿cuánto? ¿3 años? ¿2, 3 años? Se podría decir que fueron, por ejemplo, Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix y Janis Joplin y Jim Morrison. Los Jim 4 Morrison, murieron. que eran como muy grandes en la música hippie, que fue también como una de las razones del declive de la música hippie. Claro, los de 4 hecho, murieron. Este año también se lanzó Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Sí, que es su último álbum con su banda, que era Jimi Hendrix Experience, con Mitch Mitchell y ¿cómo es que se llama el bajista? Bueno, con un bajista y un baterista y él tocaba la guitarra. Exacto. Una banda bastante buena. Pero entonces, para finalizar la línea que teníamos, el Club 27 se llama así porque todos murieron a los 27, ¿no? Es una coincidencia. Exacto, así como Kurt Cobain y todos estos. Sí. Entonces también cabe destacar el álbum Beggar's Banquet de los Rolling Stones, que es como su vuelta a sus raíces. Exacto, muy blues. Sí, que tuvo su portada censurada. Exacto, porque es un poco grotesca, por decirlo así, pero pues bueno, pues, en esa época era sí, algo controversial. Sí, entonces también, hablando de controversial, tenemos a The Mothers of Invention con Frank Zappa y su álbum We're Only Here for the Money. Sí, We Only In It for the Money, que era una parodia, la portada era una parodia del Sgt. Pepper's de los Beatles, que se había salido el año anterior. También podemos hablar de Lady Soul de Aretha Franklin, que tiene muchos de los éxitos más grandes. Aretha Franklin siendo una de las favoritas de Janis Joplin, la cantante del álbum. Cantante soul importantísima. De este programa. Entonces, pues muy importante, exacto. A ella le gustaba mucho el soul y pues ella trata de imitar mucho este sonido. Sí, yo creo que ella y Ella Fitzgerald son como las cantantes así de soul, muy importantes. Exacto, también podemos hablar de Crown of Creation, que fue un álbum que sacó una banda llamada Jefferson Airplane, que también son muy psicodélicos, muy de la onda psicodélica. Salió de la misma escena que esta banda. Exacto. Y tocaban casi siempre en los mismos festivales y todo. Claro. Otro álbum muy psicodélico es Astral Weeks de Van Morrison, que es un poco folk rock, pero también es muy psicodélico y sale en esta era psicodélica. Claro, también está el White Album de los Beatles, que es muy importante, que también es de la invasión inglesa, ¿no? La invasión inglesa, y aparte pues ellos tocan temas muy políticos y es uno de los álbumes, pues no, los Beatles tienen un repertorio muy grande, pero este es un repertorio muy interesante. Claro, es su único doble álbum. Y tiene muchos estilos que los Beatles explorarían. Claro, hace parte de la invasión inglesa, al igual que The Kings, ¿no? Que también tienen su álbum The Kings Are the Village, ¿Village qué? Gang, la Village Gang. Y ellos son de la invasión inglesa. ¿Qué significa esto? La invasión inglesa fue un movimiento que ocurrió en los Estados Unidos cuando empezó a llegar toda la música rock and roll de Inglaterra. Empezaron a llegar bandas como The Kings, The Rolling Stones, The Beatles, y empezaron a llegar y revolucionaron como la juventud. Exacto. Empezaron a escuchar esa música que como que desafiaba era la contracultura, ¿no? Desafiaba el status quo y a los mayores, no les gustaba porque les parecía estridente. Era como una revolución cultural que estaba ocurriendo ahí. Otra banda que cabe destacar, que no está relacionada con este movimiento que explicaba David, pero esta es neoyorquina, que es de Velvet Underground, el segundo álbum que se llama White Lie, White Heat. Claro. No, disculpe, el tercer álbum, pero es muy bueno y es icónico también. Claro, también está The Band, que es una música, es una banda de, ¿cómo se llama? Roots Rock, que quiere como incorporar incluso más elementos de las raíces, root, de ahí viene el nombre, las raíces del rock and roll. Entonces, que son como folk. Mucha influencia folk y blues. Exacto, entonces este año, como les he repetido, es muy hippie. Entonces, por ejemplo, salen álbumes muy importantes para la cultura hippie, por ejemplo Inagada the Life de Iron Butterfly. Sí, que tiene la famosa canción que dura todo un lado, ¿no? Que es Inagada Vida. También podemos hablar de álbumes como Odyssey and Oracle de Zombies, Wheels of Fire de The Cream, todos esos muy hippies y muy importantes en ese movimiento. En el movimiento psicodélico, claro, del cual hace parte esta banda de la que estamos hablando hoy, Big Brother. Por supuesto. También está el álbum de Elvis Presley,
que es NBC TV Special. Elvis Presley ya estaba muy como pasado de moda en esta época. Y de hecho Elvis Presley también tiene un cover de una canción que hay acá en este álbum, que después la vamos a escuchar, que se llama Ball and Chain, que es una canción tradicional del soul, que también pues entonces la hacen de cover. Claro. También hablando de soul, también quiero aprovechar pues ahí para meterme para hablar de que este año también es Sly and the Family Stone, que es una banda de puro rhythm and blues, de disco, precursores en la música negra norteamericana, lanzaron un álbum llamado Dance on the Music. Claro. También está el álbum Friends de The Beach Boys, otra banda de la invasión inglesa. ¿Sí es de la invasión inglesa? Son americanos. Son americanos. Eran como la contraparte, pero ellos imitaban mucho el estilo de... Sí, eran parecidos. De la revolución esta inglesa. También podemos hablar de una banda inglesa, Pink Floyd, lanzaron A Full of Secrets. Que es el último que tendría aportes del fundador de la banda, que es Syd Barrett. Exacto, y luego ya después también moriría, no es miembro del Club de los 27. No pero estuvo cerca. Pero pues también estuvo cerca, exacto. Relacionado con los... Muy importante esta banda es una precursora del rock progresivo, al igual que Deep Purple, otra banda que sacó un álbum este año, que es su álbum debut, que se llama Shades of Deep Purple. Y esta banda es una de mis favoritas del hard rock, pero en esta época no eran tanto hard rock, sino eran más como rock, ¿cómo le diría Juan Pablo? Proto-progresivo. Proto-punk, yo diría proto-rock, exacto. Sí, es interesante esta propuesta de ellos. Yo creo que algún día vamos a cubrir alguno de esos, que es su primera formación, ¿no? El Mark I. Exacto. Que no es tan conocido. También, bueno, hablando un poco de soul, que es lo que inspira mucho como a la cantante de esta banda del programa de hoy, puedo hablar de que este año se lanzó The Dog on the Bay, que es una recopilación de singles de Otis Redding, un artista muy importante de soul que también tocó en festivales donde tocaba esta banda y muchas bandas de psicodelia, porque a los hippies les gustaba mucho la música soul. Entonces también otro álbum de ese año es Tell Mama de Etta James, que también es otra grande de la música soul. También puedo mencionar a Diana Ross and the Supremes con su álbum homónimo, así se llamaba. Y Diana Ross, por ejemplo, fue la que ayudó y le dio el primer álbum a los Jackson 5, que fue la banda donde inició Michael Jackson. Y también voy a anotar The Immortal, que fue otro álbum que sacó Otis Redding. Claro, también está el álbum debut de Fleetwood Mac. Importante esa banda, ¿no? Y también lanzarían ese mismo año Mr. Wonderful. Sí, tienen dos álbumes en ese mismo año. Se me olvidó mencionar, Deep Purple también sacó su segundo álbum este mismo año, Book of Taliesin, ambos muy buenos, los recomiendo, Shades of Deep Purple y Book of Taliesin, ambos salieron. También está el álbum Vincibus Eruptum de Blue Cheer, que son los que algunos dicen que inventaron el heavy metal. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí pienso que sentaron las bases para el sonido más pesado que vendría después en los 70. Me parece que son importantes por eso. Sin embargo, no me parece que hayan inventado el heavy metal como tal, no. Y ya para finalizar, ahí veía también como esta onda folk rock que ya la hemos mencionado. Entonces también cabe anotar, por ejemplo, el álbum Songs to Songful de Johnny Mitchell, que era una artista muy folk, muy pop americana. También Joan Baez con su álbum Any Day Now. Y Bookends de Simon and Garfunkel, que eran como los cantautores más famosos de la época, ¿no? Exacto, que también lanzaron ese año un soundtrack para una película llamada El Graduado, que tiene una canción muy famosa llamada Mrs. Robinson. Sí, muy importante ese soundtrack. Esos son más o menos todos los álbumes que salieron este año. Los más importantes, ¿no? De la onda anglo, de la onda rock and roll, de la onda soul. Y de la onda donde se estaba cocinando este álbum del que estamos hablando. La escena hoy psicodélica. Exacto. También estaba los Grateful Dead, que creo que no sacaron un álbum este año en particular, pero ellos eran muy importantes. Sí, lanzaron un álbum llamado Anthem of the Sun. Anthem of the Sun. Ellos son muy importantes porque... son como una institución de una banda de la que siempre cambian los miembros. Claro. Y hacen parte de la escena psicodélica de San Francisco, donde están esta banda Big Brother, Jefferson Airplane y esta Grateful Dead. Exacto. Eran las más importantes de esa época y también en ese entonces se podía destacar el movimiento proto-progresivo, como les venía diciendo, está Deep Purple, está The Nice. Y también se puede destacar una banda que tuvo por ejemplo un One Hit Wonder, que fue Stephen Wolf con la canción Born to Be Wild. Sí, ellos lanzaron este álbum. Stephen Wolf también se llamaba el álbum donde está esta canción antes. Sí, entonces más o menos para resumir todo, había mucho blues en ese entonces, mucho soul, la invasión inglesa con el rock and roll. Y por supuesto mucha psicodelia por los hippies.
Esas eran las ondas en ese entonces, y el rock proto-progresivo, que vendría a ser precursor de lo que vendría después, ¿no? Exacto. En el rock progresivo de los 70. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los antecedentes de la banda de Big Brother and the Holding Company. La banda se fundó en 1966. Ellos empezaron a unirse, los miembros de la banda, y después, un año después, en 1967, sería que llegaría Janis Joplin. Ella era una chica de Texas, si no estoy mal. Exacto. Y ella llegó y se unió a la banda, y aunque no fue tan... Su voz se empezó a desarrollar con la banda, ella creció junto con la banda, y todo este crecimiento concluyó en la histórica presentación de la banda en el Monterrey Pop Festival en junio de 1967. Para los que no sepan, muy importante este festival, porque ahí tocó Jimi Hendrix, Otis Redding, del que acabamos de hablar también. Era un festival muy importante y pues obviamente era muy hippie, muy psicodélico. Sí, y era como el precursor de Woodstock. O sea, antes de Woodstock vino el Monterrey. Exacto. Y es muy, muy histórico, porque ahí fue que se condensó el imaginario hippie como tal. En el Monterrey Pop Festival, ahí se condensó y como que se difundió a partir de ahí. Fue una de las chispas que encendieron el movimiento. De hecho, si ustedes quieren ver en YouTube, hay todavía muchos videos de presentaciones del Monterrey Pop Festival. Sí, ya las han vuelto en HD y exacto. todo. Entonces, es más, esta banda aparece ahí. Exacto, por eso lo digo. Entonces, esa presentación atrajo la atención nacional e internacional, por supuesto, y pues la banda estaba programada para tocar el sábado por la tarde con un set que incluía canciones como Down on Me, Combination of Two, Harry, Roadblock y Ball and Chain, todas estas canciones del álbum anterior. Sí, y algunas de también. Obviamente, pues Ball and Chain. Sin embargo, el manager de la banda decidió no permitir que el equipo de filmación de Penn Baker, que eran los organizadores, los filmara y grabara sin pagarles, y ordenó al equipo que apagara las cámaras. Sin embargo, los promotores del festival pensaron que la actuación de la banda fue muy buena y les pidieron que tocaran de nuevo la noche siguiente para grabarla en película. Pero en este caso solo tocaron 2 canciones, que son las que están en este momento en YouTube, ¿no? Exacto, Ball and Chain. Si ustedes ven la Ball and Chain en YouTube, ven el Monterrey Pop Festival, pueden ver lo que era la escena hippie, porque esto es muy, muy detallado y es una pieza muy importante. Es muy chévere. Y también está la canción Combination of the Two, que no es la menos conocida. De hecho, en ese video en YouTube se ve que en la audiencia está una cantante de una banda llamada de Mamas and the Papas, que también eran de la escena psicodélica. Ella estaba en la audiencia y todo. Claro, muy importante. Ahí declara Michelle Phillips, que creo que es esa misma cantante. Exacto. Recuerdo haberme sorprendido de que esta mujer blanca cantara como Bessie Smith, ¿no? Que Bessie es una cantante soul muy importante de los años 30. Exacto. Sí, entonces estaba asombrada, dijo. El nuevo gerente de Columbia Records, Cliff Davis, también los vio en el festival y quedó enamorado de ellos, ¿no? Entonces los convenció de que rompieran su relación con la discográfica Mainstream, que era una discográfica independiente, y que firmara con el sello de él en noviembre. Y pues una vez la banda estaba con Columbia Records, pues Albert Grossman se convirtió en su manager. Sí, entonces, habiendo recibido reconocimiento nacional después del Monterrey Pop Festival, Big Brother con Columbia empezaron a hacer tours por todo Estados Unidos. Nunca fueron a Inglaterra, pero en Estados Unidos estuvieron por todo lado. Entonces se volvió una banda muy conocida en la costa este, especialmente en San Francisco, como ya lo hemos dicho. Big Brother tocó su primer concierto en la costa este, en la ciudad de Nueva York, en el 17 de febrero del 68 en el Teatro Anderson. Claro, y esto es un paso muy grande, porque en ese entonces, como no había globalización ni nada, las escenas eran aquí la costa oeste, aquí la costa este. Exacto. Era un solo país, Estados Unidos, ¿no? Pero es tan grande. Entonces esto lo usó el departamento de marketing de Columbia Records, presentando a Janis Joplin como la estrella. Antes de ese momento, algunos de los miembros del público de la banda consideraban a James Gurley de mayor o mayor importancia en la banda. Sí, claro, es que ella empezó realmente como una igual de la banda, pero empezó a crecer y crecer y crecer hasta que ya como que la banda quedó a un lado y ya empezaron a prestarles más atención a ella como tal, a la voz de ella. Exacto, entonces la prensa en Nueva York criticó a la banda por tocar desafinada y por tener los amplificadores el máximo volumen, que de hecho es uno de los elementos que a mí me parece personalmente que le dan como un detalle en personal, un sabor diferente al sonido de ese álbum. Claro, la estridencia es muy importante. Exacto. Entonces, los criticaron por eso, pero el Village Voice fue un poco más positivo. Notó que aunque los oídos del público salieron zumbando después de la actuación,
citó a Joplin como la mejor en sex appeal con Jim Morrison y Jimi Hendrix. Y elogió su estilo groovy, mezclando a Bessie Smith, Aretha Franklin y James Brown. A veces parecía estar cantando en armonía consigo misma, decía esta revista, ¿no? Que era una de las revistas de Nueva York. Y como les venía diciendo, ellos crearon una gran sensación en todo el país porque ellos iban de ciudad en ciudad y con esto se llenaron de mucha fama, ¿no? En ese entonces era todo por voz a voz. Decían, ay, vimos esta banda que es muy chévere, ay, compremos el disco. Y eso era toda la industria, ¿no? Entonces... Y algo que le dio mucho favoritismo fue que, pues acá lo mencionamos, ella mezclaba como música negra, pero ella era blanca. Entonces obviamente iba a ser como más vendible. Más comercial. Más comercial en esta época, entonces pues ese fue el éxito también. Sí. De Janis Joplin vendiéndola como la estrella principal de la banda. Claro, porque empezaron a decir Janis Joplin y la Big Brother Holding Company, ¿no? Exacto. Entonces pues fue más o menos como los antecedentes de la banda antes de que grabaran este disco. Como pueden ver, ellos venían con un gran éxito, venían con mucho como hype. Exacto. Detrás, venían con un disco ya en su carrera, pero el disco no fue muy exitoso, que digamos, llegó nomás al número 60 en el Billboard 200, y con este álbum fue que realmente se lanzaron a la fama, y hablaremos de eso después de escuchar la canción Summertime, que también de hecho este es un cover de un estándar de jazz. De un estándar de jazz. Gershwin, ¿cómo es que se llama? Es muy importante, pero hay una versión muy importante que la hace Louis Armstrong y llama Ella Fitzgerald. Y Ella Fitzgerald, exacto. Entonces que son aquí, figuras de jazz así. Y muy importantes. Entonces acá está Summertime. Que la disfruten. ¿Cómo, cuándo y dónde se grabó el álbum? Volvemos, acaban de escuchar las canciones Summertime y Turtle Blues. Ambas yo creo que muestran muy bien el estilo vocal de Janis Joplin. Y el estilo blues y jazz que intentan incorporar y cambiar un poco la banda, tratándola de reinterpretar de modo rock. Claro, porque la mayoría de las canciones de este álbum son covers. Bueno, estas dos que escuchamos era perfectamente muy jazz. Claro, entonces hablaremos un poco más de eso más tarde en nuestras impresiones musicales. Por ahora nos vamos a centrar en la producción del álbum. Entonces el primer álbum de la banda para Columbia Records debía ser grabado durante la primavera y el verano del 68. Recordemos que ellos acaban de firmar este contrato con Columbia Records y deberían publicar el álbum este mismo año. Era algo que se esperaba con impaciencia después de que el primer LP o álbum hubiera sido ignorado en gran medida. Sí, claro. Entonces inicialmente estaba planeado como un álbum en vivo. La banda grabó 2 conciertos en el Grande Ballroom en Detroit, pero los resultados no satisficieron al productor John Simon y al gerente Albert Grossman, que son los de Columbia Records. Sí, claro, entonces ellos estaban como inconformes, primero porque la audiencia no tuvo una respuesta muy favorable, porque Detroit no era uno de los sitios más donde estuviera muy impulsado la psicodelia. De hecho, Detroit fue uno de los que nació como este género protopunk, hizo un sonido como punkero que después se convertiría en los 70 punk, pero entonces Detroit tenía como esta escena. Sí, claro, no era una escena muy amigable con el Flower Power que ellos estaban como tratando de impulsar. Exacto. Entonces... el álbum en vivo fue desechado y pues Columbia decidió volver a grabar la mayoría de las canciones en estudio, como Down on Me y Piece of Heart, que es la que hemos estado escuchando. Piece of My Heart, tomadas de los conciertos del Grande Ballroom. Fueron lanzadas más tarde como parte del álbum en vivo In Concert de Janis Joplin en el 1992, que obviamente es póstumo porque ella murió en el 70. Ellos trataron de sacarle todo lo póstumo que podían. Obviamente porque la voz de ella vendió mucho y recordemos que ella murió a los 27 años en 1970. Sí, entonces intentaron sacar todo lo que encontraran para sacarle más material. Sin embargo, volviendo al álbum. Sin embargo, fue difícil adaptar su sonido crudo y sus hábitos de trabajo poco ortodoxos a las realidades de un estudio profesional, ¿no? Porque ellos eran hippies, básicamente. Exacto. Y el sonido era un poco fuerte, lo que ellos querían impulsar. Entonces, el progreso fue lento y la presión de Grossman, de Columbia y de la prensa aumentó. Algunos de los miembros de la banda creían que John Simon no debería ser el productor, creyendo que venía de un estilo musical diferente, que no entendía el sonido psicodélico y guitarrístico de la banda. Claro, él venía de trabajar con bandas como por ejemplo The Band.
que había sacado su álbum debut de Sounds from Big Pink el año sí, anterior. Sí, exacto, y ellos son muy cuidadosos en el sonido. Muy pulido, él venía de trabajar con bandas muy pulidas, muy musicales, en cambio ellos eran hippies y no eran así súper técnicos, súper... Exacto, ellos querían pulidos, tener un sonido diferente. un sonido crudo, exacto. sí. Entonces, 2 semanas de sesiones en Nueva York en marzo resultaron en solo 3 canciones completas, así que Simon y la banda se fueron al estudio de Columbia en Los Ángeles en abril para terminar el álbum. La grabación continuó allí durante casi un mes, pero el trabajo aún estaba lejos de completarse. Lo que complicó las cosas aún más fue el hecho de que la actitud perfeccionista de Simon estaba seriamente en desacuerdo con el estilo relajado de la banda, como veníamos diciendo. Exacto. Elliot Mazer, el productor, recordó Ackles, su compañero, que dijo: aquí está este tipo de Princeton con un oído absoluto, diciéndoles que están tocando guitarras desafinadas y diciéndoles que está cantando desafinadamente, haciéndoles hacer 1.000.000 de tomas. Sí, entonces eso era lo que recordaba el productor, el productor asistente, ¿no? Exacto. Fue un alivio para todos cuando Simon tuvo que partir en junio para cumplir su compromiso de producir el segundo álbum de la banda The Band, como lo había dicho David. Ahora era el trabajo de Mazer llevar el Cheap Thrills a su finalización, y una parte considerable de su deber era defenderse de los ansiosos ejecutivos de Columbia que querían que el proyecto se terminara lo más antes posible. Claro, ellos en ese entonces, entre más pegadas fueran los lanzamientos de los álbumes, mejor. Obviamente, porque pues no existían las plataformas digitales, entonces pues la música se vendía era sí, claro, y tenían que mantener los ánimos alrededor de la banda, moviéndose. tenían que mantener la banda presente en el ámbito. Entonces no podían dejar que se salieran los álbumes de las listas, no siempre tenían que estar ahí en algún momento. Entonces exacto. eso era, por eso estaban lo están presionando por eso. Mazer todavía está en medio estaba tratando de averiguar cómo estructurar el lado B cuando recibió una llamada telefónica de Cliff Davis, que era el recién instalado presidente de Columbia Records, ¿no? Exacto, muy importante, que es, mejor dicho, es el que ha sacado a todas las estrellas pop de los 80, a Jackson, a Houston, a todos. Sí, claro. Entonces Cliff Davis llamó al productor informándole que el álbum, que aún no existía técnicamente, o sea, no estaba terminado, ya había sido certificado como oro, porque tenía 500,000 unidades ya sobre, ¿cómo es que se les dice? Preventas, ya tenía preventas, exacto. Entonces Mazer dijo también, eso es lo último que querría decirle a la banda que intenta terminar un disco, ¿no? Que pues hagan un disco rápido porque tienen unas preventas inmensas y no han terminado ni siquiera el lado B. Entonces, mientras la presión aumentaba, Janis Joplin y Sam Andrews pasaron una sesión maratónica de 36 horas con los ingenieros de mezcla para la cinta final. Sí, claro, ellos duraron 1 día y medio sin dormir y con muy poco que comer, recuerda Andrews, pero las agotadoras sesiones y las largas horas valieron la pena. Sentimos que teníamos algo, pensamos que había una buena posibilidad de que fuera bien recibido. Eso era lo que recordaba Andrews. Ball and Chain es la única canción del álbum grabada completamente en vivo, y aunque los créditos de la portada afirman que el material en vivo fue grabado en el auditorio Fillmore de Bill Graham, en realidad fue tomado en un concierto de Winterland Ballroom en 1968, como lo dijo David también, y la misma versión que aparece en el álbum en el Live at Winterland en el 68, lanzada en 1998 en una compilación. Claro. Entonces el álbum también inicialmente, otro dato curioso, ¿no? Se llamaba Sex, Dope and Cheap Thrills. ¿Qué significa esto? Sexo, drogas y emociones baratas. Pero Columbia Records le dijo que lo acortaran a Cheap Thrills, cortando drogas y sexo. Sí, porque era algo muy controversial. Si le hicieron quitar un inodoro de la portada de los Rolling Stones. Exacto. Entonces, era como... la foto original de la portada de la banda desnuda en una cama de un hotel también fue insatisfactoria, así que el artista de cómics underground R. Crumb fue contratado para crear algo. Sí, yo leí una entrevista de Janis Joplin en la que decía que ella se sentía cómoda haciendo eso porque ella había tenido ya relaciones sexuales con todos. Exacto. Ya se había acostado con todos los miembros de la banda. Wow. Y ella decía que eran como su familia, ¿no? Wow. Vea, sí. Pues, una familia, eso era una orgipiñata muy rara. Sí, entonces esa era ahí pueden ver más o menos cómo era el ambiente en ese tipo sí, de... Sí, obviamente, de muy liberales en ese ambiente hippie. Entonces, originalmente se suponía que iba a ser la contraportada, se convirtió en la portada clásica del álbum. Este dibujo de cómic se creó R. Crumb, y para la contraportada Columbia eligió una foto de blanco y negro de Janis Joplin. Claro, esa portada es muy icónica, ¿no?
Exacto, es no, y muy bonito, linda, o sea, visualmente es muy linda, exacto. Muy llamativa, uno viendo eso en una tienda de discos y uno ve eso, chimba, ¿no? Es interesante. Entonces, esa fue más o menos como la producción, sí, como el ambiente de la producción de este álbum. Entonces ahora vamos a escuchar la canción Combination of Two y vendremos... Es la que abre el álbum, ¿no? Exacto, y pues vendremos a dar nuestras impresiones musicales. Impresiones musicales. ¿Qué opinamos de la música? ¿Han escuchado las canciones? La canción, no, solo una canción, Combination of the Two, que es la que abre el álbum. Me parece que la abre con muchísima energía. Exacto, la abre con mucha energía y también con este ambiente en vivo que le quieren montar a la producción del álbum. Claro, tiene el ruido de la audiencia, exacto. Tienen como saludándose, como iniciando la canción. Es el señor que los introduce, ¿no? Exacto. Que ya uno sabe que eso fue manufacturado, ¿no? No era real. No era real, exacto. Sí, entonces ahora vamos a hablar de las impresiones musicales. Pues ya dijimos nuestras impresiones de la primera canción. Exacto. Tiene mucha energía. Y pues a mí me agrada mucho el estilo vocal que muestra acá Janis Joplin. Y las voces acompañantes también. Exacto, obviamente también. La voz acompañante es muy importante. Y de hecho, pues bueno, no recuerdo muy bien el nombre del cantante. Pues ya que estamos hablando de los nombres, ya nos va a decir David el nombre del cantante. Que trabajó en el álbum, que se nos había olvidado decirlo. Janis Joplin obviamente es la vocalista. Está Sam Andrew en la guitarra líder y en el bajo también y en las voces. Y él también tiene canciones solistas con Big Brother and the Whole Company y es muy bueno también, muy blues. Claro. Entonces, ¿quién sigue está más? James Gurley, que toca la guitarra rítmica. Está Peter Alvin, que toca el bajo y también toca la guitarra líder en Oh Sweet Mary. Y por último Dave Getz, que toca la batería. Esos son los miembros de la banda. También está el personal que trabajó como productores y como ingenieros. Está John Simon, que ya lo habíamos mencionado, que tocó, además de ser productor, tocó el piano en una de las piezas, que es Turtle Blues, que tiene pianito. Exacto. También estuvo Vic Anesini, que hizo el mastering y la mezcla. También estuvo Nicholas Bennett, que él fue el que él manejó el empaque del álbum, el diseño del empaque. Estuvo Fred Catero, que fue el ingeniero de sonido. Estuvo John B. Cook, que hizo las notas ¿cómo es que les dicen? Las notas que aparecen en la contraportada. Exacto. Tienen los créditos y todo. Está Robert Crumb, que también lo habíamos mencionado. Él fue el que diseñó la portada. Exacto. Muy bueno, me gustan. Pero lo vamos a comentar más tarde, la portada. Exacto. Entonces ahora David Diller, el ingeniero. Mucha gente trabajó, ¿no? Una discográfica muy grande, Columbia. Es Columbia Records. Tiene muchas personas. Está Mark Feldman, que fue el director del proyecto. Tuvo David Garn en fotografía y Jerry Hodgman en ingeniería de sonido, y Elliot Mazer, que es el productor asistente, que que se volvió productor principal después de que Simon se fue a trabajar con The Band, ¿no? Exacto. Y creo que esos son todos. Bastantes, ¿no? Demasiados. Entonces ahora impresiones musicales sobre la siguiente canción, que sería I Need a Man to Love. ¿Qué piensa usted sobre esa canción, David? I Need a Man to Love. Pues a mí me gusta, es como también, aquí es que realmente empieza a brillar Janis Joplin. En la primera no brilla tanto, en cambio en esta es que empieza a mostrar más su estilo vocal, su estilo soul. Y de hecho esta canción es muy bacana, muy interesante, es muy vibrante también, es como Piece of My Heart, tiene una vibra muy interesante. No, y es muy pegachenta, todas las canciones de este álbum son como muy pop también. Eso es lo que hace el soul es muy pop y pues ellos lo reinterpretan en rock, entonces se vuelve algo muy sí, le meten el acid rock, la psicodelia. Exacto, después seguiría Summertime, que ya la escuchamos, esa también me gusta mucho y es muy bacano, como yo decía, la reinterpretación del jazz que ellos hacen con el rock psicodélico. Claro, y los solos de guitarra y toda la atmósfera que crean. A mí esta canción es de mis favoritas, la verdad, de toda la historia. De hecho, sí, uno tiene que ver el cover, o bueno, no el cover, sino la canción estándar, la de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, y escuchar esto y ver esa reinterpretación de rock psicodélico es muy interesante. Esta canción es muy bacana, sí, Summertime. Claro. Como ya mencionamos, muchas de las canciones de este álbum, la mayoría, creo que solo hay 2 originales, son covers de diferentes autores que eran o estándares de jazz o simplemente canciones que se les hacen. Es que en ese entonces los álbumes no estaban hechos como de canciones originales, no era lo común. Lo común era que se hicieran cover
Los Rolling Stones lo hicieron. Los Beatles, todos lo hicieron. Todos los Animals, todos los de la invasión británica. Entonces, después sigue en el álbum The Piece of My Heart, que es el hit. Exacto, y la que han escuchado detrás de nosotros en la cortinilla, sí. Todo el rato. Sí, esa es el gran éxito y se nota por qué. Muy pegachenta. Muy pop, muy pegachenta, la voz de Janis Joplin impresionante, esos rangos vocales, y pues de hecho es una canción muy famosa, ha estado en propaganda. También nuevamente las voces acompañantes me parece que están infravaloradas, son muy muy buenas, a mí me gusta mucho. La siguiente es Turtle Blues. ¿Qué piensa David de Turtle Blues? Esta es la canción acústica del álbum, no tiene guitarra eléctrica. Es muy folk. Tiene la guitarrita, tiene el pianito. Más sin embargo es muy blues. Claro, yo creo que más blues que eso no se puede. Exacto, muy de las raíces. Nuevamente como roots rock, como roots The Band, me exacto, recuerda a muy The Band. folk. Y pues tal vez eso es un poco de lo que metía el productor, ¿no? Sí, es parte de lo que metía el productor. La siguiente canción es Sweet Mary. ¿Qué piensa de Sweet Mary? Que es como Sweet Mary tal vez que marihuana. No sé la verdad, pero entonces no, es un Mary de la Virgen María, ¿no? Tal vez. Yo creo, no sé, pues ahí habla como... Un poco, pues no, hablan de una escena, pero de respirar, sí, hablan de respirar en el aire, tal vez. Eran hippies. Sí, quién sabe. Bueno, esta es como la que menos me gusta del álbum. Sí, es un poco floja, pero pues bueno, está ahí metida en el álbum. La siguiente es Ball and Chain, a mí esa es mi favorita. Ball and Chain me gusta porque tienen drama, el drama sí, es como del soul, y ese soul lo lleva muy bien también suspenso. La guitarra. Tiene bastante suspenso la canción, que fue la que tocaron en el Monterrey, la que la pueden buscar en YouTube. Exacto, es muy buena la presentación. A mí me parece que también muestra mucho el rango de Janis Joplin y crea mucho suspenso. Esta canción empieza suave, luego empieza a crecer, y eso es lo que hace Janis. Ella tiene sus partes suavecitas, que toca más melódica, y después empieza a gritar por allá arriba. Es parte también como de eso del blues, ¿no? Esas reinterpretaciones, o sea, ella baja, se vuelve muy soul y crece con la música. Sí, esa es parte de toda la ideología del blues, ¿no? El blues, de donde sale del azul, que es como también la tristeza en inglés. Exacto. Blues significa como tristeza. Entonces eso hace parte del imaginario, ¿no? Que hay el despecho, que grita y llora. Por eso hace parte del imaginario. Y realmente no hay mucho más que hablar a nivel musical, porque al fin y al cabo es psicodelia. Es rock, psicodélico rock. Ha sido mezclado con folk rock y mezclado con una cantante como de educación soul negra. Entonces toda esta combinación de música y al fin y al cabo no es así muy detallado, muy técnico que digamos, pero me gusta mucho la atmósfera que crea. Exacto. Y los paisajes sonoros son muy interesantes, sobre todo en los solos de guitarra. Me parece que está infravalorado la parte instrumental de este álbum. Exacto, es interesante también. Bueno, esas han sido nuestras impresiones musicales. En general me parece que es un álbum muy sólido. A mí también. Aunque el lado B es un poco más flojo que el A, pero me parece que están como muy parecidos. A mí también, y me gusta que sea corto, tiene pocas canciones también. Sí, es muy solo 7. No tiene muchas canciones. Entonces los álbumes tenían muchas canciones, es más breve escucharlo. A veces se le olvida cuál es cuál. Por supuesto. Es interesante. Entonces ahora vamos a escuchar Sweet Mary. Y después vamos a hablar de las letras del álbum. Entre símbolos y conceptos, ¿qué nos dice la música? Regresamos a casa. Acaban de escuchar la canción I Need a Man to Love, que es la segunda del álbum. Muy buena, me gusta mucho. Y tiene un hook muy pegajoso. Y es muy soul, es muy bacana. Sí, tiene algo que me recuerda un poco del hip hop, es como los coritos. Exacto, y pues ese es también como lo que a ella le gusta, ¿no? La música negra que le gustaba a Janis Joplin. Sí, claro. Ahora vamos a hablar brevemente de las letras, porque es que no hay... mucho que decir, porque literalmente son covers, y las que no son covers tampoco son que sean las más piezas musicales, líricas. Entonces, como baby. Exacto, es muy baby, pero por lo mismo, porque Janis Joplin y pues la banda en particular intentan improvisar mucho, ¿no? Y no solo improvisar, sino coger mucho de esta tendencia negra. Entonces pues el lingo, pues no sé cómo describir esa palabra en español, el lingo, o sea, como el vocabulario sería como más americano negro. Entonces sí va y tiende un poco a la improvisación de este baby, porque eso es como
algo muy repetitivo, porque el blues es algo repetitivo. Claro, ¿no? Y se acompaña como con estos gritos, como que es lo mismo, el blues, el gospel, claro, toda esta música negra que hay, entonces... No, yo no los juzgo porque pues era lo que ellos estaban haciendo y es completamente válido. A mí me parece que se presta muy bien a la improvisación y al estilo que tenía Janis. Por supuesto. Pues, y al de la banda en sí, porque igual ellos eran una banda psicodélica y hacían de rock, pero también tenían sus bases blues que no dejaban nunca atrás. Claro, entonces estas letras se prestan mucho a la improvisación, porque ya que las letras no se pueden improvisar, a empezar a decir cosas ahí, no, baby o yeah o... Exacto, pues obviamente no, pero sí era algo como muy sonoro para acompañar el ritmo de la canción, más no iba más profundo, como analizando qué estoy diciendo. Y en general, hablando de los temas, es amor. Los temas, habla de relaciones básicamente. Exacto. Y también un poco ahí usted dice que Sweet Mary, que habla de la marihuana. Bueno. Exacto, puede hablar un poco de drogas porque obviamente sí, en la portada y el álbum se quería llamar así, es por algo, ¿no? Y pues de hecho sí hay algunas alusiones en muchas canciones como a este tipo de ambiente. Pero bueno, eso es... Sí, básicamente habla de relaciones, de amor, de despecho, eso es las letras. Ahora escucharán la canción... Sweet Mary, ahora sí, Sweet vamos Mary. a escuchar las canciones. Es como la más flojita del álbum, pero igual es buena, a mí me gusta. Exacto, y pues después damos nuestras conclusiones del álbum. Concluyamos. ¿Cuál fue el impacto del álbum? Han escuchado la canción Sweet Mary. Ahora vamos a hablar de las conclusiones del álbum. Cheap Thrills fue lanzado en el verano de 1968, un año después de su álbum debut, que no fue tan exitoso, pero este sí lo fue y ya alcanzó el número 1 en las listas de Billboard en su octava semana, en la octava semana de octubre. Es que antes, no sé, para los que no conozcan, como todo era en físico, se vendían los discos en vinilo y eso había unas listas que miraban en las revistas, miraban cuáles discos vendían más, cuáles menos, y se hacían unas listas que llamaban el Billboard Hot 100, que lo que hacía era que miraba las ventas de singles, que eran canciones, que eran discos chiquitos. Y de álbumes físicos, o sea, totales. Que era el Billboard 200. Exacto. Entonces este álbum llegó a la cima del Billboard 200, o sea que fue el álbum más vendido. Y duró 8 semanas no consecutivas, mientras que el sencillo Piece of My Heart también se convirtió en un gran éxito. A finales de este año fue el álbum más exitoso del 68, casi con 1 millón de copias vendidas. Sin embargo, el éxito fue efímero, ya que Janis Joplin dejó el grupo para dedicarse a su carrera solista en diciembre de este mismo año. Que era algo que se veía venir mucho, ¿no? O sea, ella creció y creció y creció. Obviamente la imagen que se le quedó chiquita la banda. O sea, exacto, la imagen que le creó Columbia Records fue cantante solista, apoyándole, entonces pues la volvieron solista. Entonces, no, claro, y que también los músicos, por lo que yo he leído, eran muy limitados, o sea, no eran lo mejor que había. En este disco suena muy bien porque eran en estudio y tenían tiempo de quitar todas las imperfecciones, todos los errores, pero yo he visto que en vivo... son un poco crudos. Sí, eran bastante crudos, entonces se le quedaron chiquitos. En una crítica contemporánea, o sea, de la época de John Harding de la revista Rolling Stone, cree que Cheap Thrills está a la altura de su título y es meramente satisfactorio. Dice: lo que este disco no es, primero, una buena grabación de rock and roll bien producida. Segundo, Janis Joplin en sus mejores momentos y más intensos. Y tercero, mejor que el disco publicado el año pasado. Esto dijo John Harding para la revista estoy Rolling Stone. Completamente en desacuerdo con esa reseña que le hicieron en ese momento contemporáneo. Yo no sé qué estaba pensando ese señor. Pues sí, pues estaba viendo mucha música en ese momento, ¿no? Yo la verdad no entiendo. Bueno, Robert Christgau, que también era otro crítico contemporáneo, en su columna para la revista Enquirer lo llamó el primer esfuerzo respetable de Big Brother and the Holding Company. Y el último sería, ¿no? Exacto, y ya que no solo resaltaba la voz de Janis Joplin, sino que también le hace justicia a sus infravalorados músicos, como lo ha hecho David. Claro, la calificó como el tercer mejor álbum de 1968 en su lista para la encuesta de críticos de la revista Jazz and Pop. En una reseña retrospectiva ahora de la actualidad, William Rowland de AllMusic elogió a Cheap Thrills como el momento más grande de Janis Joplin y dijo que suena como una cápsula del tiempo musical y sigue siendo una vitrina para una de las cantantes más distintivas del rock. Mark Weingarten de Entertainment Weekly lo llamó la cima del blues rock,
mientras que Paul Evans escribió en The Rolling Stone Album Guide, que ya también lo hemos mencionado antes, que el disco personifica el acid rock en toda su desordenada y pseudo psicodélica gloria. Yo estoy de acuerdo con eso. Exacto, muy bien. Cheap Thrills fue clasificado en la lista de los 500 mejores álbumes de Rolling Stone en el puesto 338. Si la mencionamos de esta lista mucho, ¿por qué? Porque Rolling Stone, aunque muchos dicen que no es creíble, que a quién le importa, que no vendida, sé qué, que es comprada por las discográficas, ellos tienen listas de todos los álbumes, pero la más importante es la lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia, que mientras está muy controvertido el orden en que está, es innegable que todos los que están ahí son muy importantes. Son muy fundamentales para la música anglo, exacto. Entonces, sí, también aparece en el libro los 1000 álbumes que debes escuchar antes de morir. El 22 de marzo de 2013 el álbum fue considerado cultural, histórica y estéticamente significativo por la Biblioteca del Congreso y por lo tanto fue preservado en el Registro Nacional de Grabación para el registro para el año 2012. El álbum fue nombrado como el 163 en la lista que hizo la revista Pitchfork de la década de los 60. Claro, este registro del Congreso también lo hemos mencionado antes. Y que es muy importante porque pues acá ya no estamos hablando de discográficas o de una empresa que hace una revista. Es el gobierno, ¿no? Es el gobierno, exacto, que claro, preserva en una acá caja también fuerte. En Colombia lo existe, en todos los países existe. La biblioteca tiene una hemeroteca y la hemeroteca guarda grabaciones que son importantes, que son hechas en la nación y son importantes para la historia estéticamente, entonces por eso es por si hay alguna emergencia, que no sé qué, que se acabó el mundo, hay que dar el registro. O o para tener como este archivo de lo que se ha llevado, ¿no? Donde se guarda el archivo, es como una biblioteca de música. Sí, entonces, bueno. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a dar nuestros puntajes del álbum. Primero que todo la portada que hizo Art Crumb. La portada me parece muy muy interesante. De hecho yo nunca he visto la portada original con los miembros de la banda desnudos en una cama, pero no existe, nunca se sacó. Exacto, pero pues esta portada es muy interesante, es como un cómic, es muy muy arte pop, muy visual. Yo le daría un 10. Me parece muy llamativa, no sé si ha visto todos los detalles, pero también tiene como chistes ahí. Y como alusiones a la canción. A canciones del álbum. Entonces, sí, tiene los créditos. Es que se suponía que iba a ser la contraportada, entonces tiene todos los créditos de las canciones, quién canta en tal, quién toca en tal. Es muy lindo, entonces yo le doy un 9. Bonita, muy llamativa. Yo le doy también un 9, es muy muy buena, me gusta. El impacto histórico. Al impacto histórico yo también le daría un 9, ya que así fuera criticado en la época, pues muchos músicos buenos actualmente pues en su época los criticaron mucho, así que pues yo no opino lo mismo que opinaba la gente de esa época. Históricamente me parece muy grande porque sí opino lo mismo que dijo este crítico, del cual no recuerdo, que fue el momento como más importante de Janis Joplin, y pues la verdad lo fue. Sí, a mí me parece. Yo le haría un 9. Sí, yo también le doy un 9 porque la voz de esta señora revolucionó. Me parece que fue un ícono de la cultura hippie, del flower power, de los swinging 60s nuevamente. Toda esta contracultura que se estaba llevando a cabo en la juventud, que venía ligada con la psicodelia, con las drogas, con la influencia oriental. Me parece que ella encapsuló eso muy bien en este álbum y por eso es históricamente importante. La producción, Juan Pablo. A la producción del álbum yo le daría un 8, pues me gusta que sí quieren sonar en vivo, logran el sonido. Son algunas veces un poco desorganizados, pero esto es lo que hace la banda, porque pues tampoco son psicodelia, ¿no? Y tampoco son psicodelia a lo Beach Boys o a los Beatles, que es muy bien producida, muy bien como limpia. Sí. Acá pues obviamente hay scratch o hay sonidos de más o hay ecos, pero esos son lo que hacen lindo la producción de este álbum. Claro, a mí me parece que la producción eleva la música del álbum, me parece que le ayuda a darle personalidad, ayuda a crear toda esa atmósfera espontánea que ellos querían crear, a pesar de que fue manufacturado y se vendió mucho tiempo como si fuera en vivo de verdad. Y me parece que lo lograron, hacer como una ambiente en vivo, me parece que se logró y eso es un logro importante por parte de la producción y por eso también le doy un 8. La música, Juan Pablo, ¿cuánto le da? Bueno, la música también yo la acompañaría de un 8 porque es buena, no es tampoco la mejor como hemos dicho, pero pues la música me agrada mucho, se queda en el imaginario y pues es muy buena.
Sí, a mí también me gusta la música. Me parece que está infravalorada la parte instrumental y la parte rítmica también. Y las voces acompañantes también son tienen mucho sabor. Me gusta mucho todo lo que... Me parece que encapsularon muy bien la estética blues. Sí, para hacer una banda psicodélica que era de hippies, básicamente, me parece que el productor logró juntarlos muy bien y encapsular lo que los hacía tan grandes en este álbum. Exacto. Y por eso les doy también un 8 a la música. Muy buena. Para lo que eran y para lo que estaban proponiendo, me gusta mucho lo que estaban haciendo. Y la letra, David. La letra. Pues está ahí, como muchos otros álbumes que hemos cubierto, está ahí, es sonora, funciona, pero no es relevante. No es para nada. Para mí es un 7. Yo le doy un 7 porque basándome también que hay unas canciones que ni siquiera son de ellos, son covers, entonces eso. Sí, es un 7 porque es muy sonora y acompaña muy bien a todo el imaginario que ellos querían traer y por eso funciona muy bien, a mí me parece. Y finalmente el puntaje conclusivo, Juan Pablo. Pues yo a este álbum yo le doy un 9 porque me parece que de muchos álbumes de la psicodelia encapsula muy bien su historia, como su trasfondo. No es algo forzado, tampoco es algo que buscaron, es algo como que fue natural, como que se dio orgánicamente. Y entonces el sonido es algo crudo, pero es algo crudo porque ellos quieren, a pesar de ser producido, sigue siendo crudo. Por una discográfica gigante. Por una discográfica gigante, tenían a una superestrella, Janis Joplin, una buena banda que tenía como su armonía en el momento de la creación del álbum, entonces por eso le doy un 9 porque es importante. Sí, yo también le doy un 9 porque es que me parece que es uno de los álbumes de los 60 que logra sintetizar todo todo el flower power, el flower power es el poder de las flores, ¿no? Que ponían las flores en las armas y eso le pusieron ese nombre, ¿no? Exacto. En una escopeta pensamientos hippies. Esto encapsula muy bien el pensamiento hippie. Y pues tiene canciones estándares de la música hippie. Sí, claro, a mí me parece que es impresionante el impacto histórico de este álbum. Y la música me gusta, también me llega personalmente. La voz de Janis Joplin me toca mucho en la parte emocional y por eso le doy un 9. Entonces, pues estas han sido nuestra reseña del álbum Cheap Thrills. Si la recordamos, ¿no? The Big Brothers and the Holding Company con Janis Joplin. Espero que hayan disfrutado este viaje al pasado psicodélico. Claro. Nuestro programa número 20. Habíamos contado mal. Pensábamos que era el siguiente, pero no, es este. Este es el 20 y pues muchas gracias por acompañarnos en el programa. Un viaje bastante impresionante desde el primer programa hasta este. Me parece que hemos cambiado bastante. Exacto. Me parece que hemos mejorado. Y les agradecemos mucho a ustedes por escucharnos. Agradecemos a Ana en el máster y con ustedes han estado Juan Pablo Flores y David Hernández. Entonces ahora pues los dejamos con la última canción del álbum, Ball and Chain, un cover. Escúchenla muy bien, por favor. Inicia suave, llega y crece súper estridente, psicodélica y esto es prácticamente todo el álbum. Disfrútenlo mucho y pues la otra semana nos vemos en Rockex. Vive la experiencia rock, historia, música y mucho más en el próximo Rockex.